¿Qué tal? Estoy contento hoy por no haber comprado algo. Estoy contento por la lluvia que tenemos hoy, el clima que está bastante bueno y estoy contento por no haber comprado un objeto que tenía que haber comprado, porque ya había sido víctima de la obsolescencia programada. Había sido un objeto que estaba planeado para que yo lo desechara y para que se fuera directamente a la basura, pero lo he rescatado y quiero compartir hoy con ustedes este proyecto de recuperación de un mouse. Bueno, pues vamos a hablar acerca de dos mouses inalámbricos que tuvieron un problema. Este es un Greenleaf 188370. Es de estos económicos que venden en las tiendas de Mitsu. Se me cayó de mi escritorio y pues ya no funcionó más. Ahorita les voy a decir qué es lo que pasó y cómo fue resuelto el problema. Lo vamos a abrir y pues vamos a ver también que se le rompió uno de los postes que va hacia la carcasa de pues del mouse, y que iba sosteniendo el tornillo de las dos tapas. Así que vamos a pegar ese poste que se rompió y vamos a ver cómo resolvimos el problema que, que verán a continuación. Vamos a ver que hay un LED, pues el diodo LED que lleva la luz de este mouse, y se rompió, se salió se salió de la pista. Entonces quedó totalmente flojo, ¿verdad? Pues asombrosamente, porque pues es muy raro que suceda eso. Entonces se trata de una pieza que está mal soldada, viene mal soldada de fábrica. Aquí estamos viendo el diodo LED y vamos a darle la vuelta a la tarjeta para ver cómo quedó puenteado. Ahí vemos que pues, está puenteado ya con los cables para que siga pasando la corriente hacia el diodo LED. Y este fue uno de los problemas más graves. Otro problema también ha sido el microswitch que está marcado PCY aquí en la tarjeta. Y este fue el caso del otro mouse que les presentaré más adelante. Aquí podemos ver los puntos de la soldadura que pues, volaron, y el diodo LED pues quedó totalmente desconectado del resto del circuito. Ojalá y que pues con un poco de paciencia, un poco de conocimientos de electrónica y algunas herramientas, pues todos podamos hacer estas reparaciones tan sencillas, ¿verdad? Tan simples. Ya parece que las compañías que producen estos equipos nos están vendiendo su basura para que nosotros las armemos, o para que estemos jugando, nos entretengamos con esto, ¿verdad? A pesar de que yo decía que no iba a volver a hacer videos de electrónica,
pues lo que sucedió esta tarde con la caída del mouse me dio la idea de hacer este comentario, ¿verdad? Resulta que la obsolescencia programada pues no es nada más el, el celular o la computadora que ya pasaron de moda y que ya están lentos, sino que se puede ver también aquí en estos componentes. No es necesario que toda una computadora deje de funcionar. A veces es solamente un punto de soldadura lo que no funciona en alguno de estos componentes para que nosotros consideremos en tirarlos ya a la basura y comprar uno nuevo, que fue lo que me pasó a mí, que fue lo que me pasó esta tarde, que pues yo pensé, bueno, este mouse ya tiene mucho tiempo en servicio, pues ya es justo que compre uno nuevo, ¿verdad? Fue lo que yo pensé, pero después me puse a pensar que las cosas que nosotros compramos y, y que esperamos que funcionen durante cierto tiempo, no tienen por qué ser desechados así nada más porque sí. Pues si pueden ser reparados o restaurados, pues es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor que lo hagamos a estar gastando en componentes nuevos. Aquí tenemos pues que ya está pegado el poste. Fue un proceso un poco difícil, pues incómodo si se hace enfrente de la cámara, porque pues no tenemos mucho espacio para moverlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a proceder a armar otra vez el mouse y vamos a hacer que siga funcionando durante mucho tiempo más, porque no vamos a comprar uno nuevo, que es lo que quiere Mitsu, realmente es lo que quiere Mitsu y todas estas tiendas que nos venden sus productos de mala calidad. Quieren que nosotros vayamos a estarles comprando por lo menos una vez cada, pues ya ni siquiera un año, una vez cada 6, 8, 9 meses, ya casi dependiendo de la garantía que te den. A veces las garantías son de 3 meses. A mí me han dado garantías hasta por 7 días. Y eso habla de que, bueno, te voy a decir que este equipo te va a durar 7 días. Y entonces, pues hay que regresar. Eso es lo que hacen estos distribuidores y también los fabricantes, hacer cosas de mala calidad para que el consumidor esté yendo continuamente a comprar más y mejor, supuestamente mejor. Pero pues espero que algunas personas pues se animen también a hacer sus reparaciones o a mandar sus reparaciones también. A veces se pueden lograr, otras veces no, pero vale la pena porque así estamos rompiendo esta cadena de la obsolescencia programada y la mala calidad de los productos que tenemos. Aquí está ya armado el mouse, el diodo LED no queda prendido porque pues está desconectada de la computadora. Y voy a aprovechar para presentar otro mouse que es el Easy Line. También es un mouse inalámbrico que viene con un teclado y ya tengo mucho tiempo con él. Tiene muchas reparaciones también, pero básicamente el error que ha habido aquí pues es del microswitch. Ahorita vamos a abrirlo rápidamente para mostrar de lo que estoy hablando. Ya habíamos señalado el tipo de microswitches que traen estos componentes, que son como unos rectángulos con los cuales nosotros presionamos la tecla y pues las funciones en la pantalla las podemos controlar. Cuando estos microswitches empiezan a fallar, pues ya no tenemos la respuesta en la pantalla y es sumamente molesto, ¿verdad? Que queremos arrastrar una carpeta, un archivo y pues se empieza a soltar o empieza a enloquecer con otros
pues con otros comandos que, pues no le estamos poniendo. Y entonces el componente responsable aquí es el microswitch. Aquí lo vemos, son los que vienen de color rojo, son estos puntos. Los originales ya los vimos en el otro mouse, eran unos rectángulos, estos son unos círculos. Estos microswitches son para equipo de audio, son los que utilizan los microcomponentes para controlar sus funciones desde el panel. Y en este caso, pues yo los adecué para que pudieran funcionar en el mouse. Ahí vemos cómo está marcado, el rectángulo del microswitch original. También la instalación de estos microswitches pues fue un poco laborioso, porque hay que dejarles un poquito de espacio en las patitas para que haga contacto el botón, pero pues ha funcionado durante mucho tiempo este mouse. Ese ya meritaba también irse a la basura, irse al reciclaje o irse a la leña, pero pues no lo voy a hacer. No le voy a dar gusto a EasyLine de seguirle comprando equipos, ni a Walmart, ni a Mitsu, ni a Steren. Mientras se puedan reparar los equipos, pues vamos a seguirlos utilizando, y pues yo los animo también a todos los que tengan habilidades, pues a que reparen sus propios equipos, a que no los tiren. A veces la basura decimos, bueno, ¿para qué pierdo el tiempo, ¿no? Haciendo una reparación. A veces por esa flojera que nos da hacer una reparación tan sencilla, pues ya hubiera yo gastado pues otro dinero que podría utilizar en cosas más útiles, en cosas que pues, se necesiten también en el momento, y dejar de lado estar comprándoles a estas tiendas que venden porquerías, y de tener toda esta cadena de la obsolescencia programada.